Buenas noches, Buenas ingeniero. noches. Sí. Estoy en clase. ¿Qué dicen los jóvenes? Frío, ¿no? Bien. No hay preguntas, nada sobre el ciclo Brighton. Turbinas estacionarias, aeroderivadas y turboreactores. ¿Sí? No sé por qué no me quieres recibir a Cristian Ayman. Ahí está, ya entró. Bien. Y entonces lo que vamos a ver ahora es el ciclo de Rankine para después poderlo utilizar mejorando el rendimiento con los gases de escape del ciclo Brighton. Y esto lo he actualizado. Ya el otro día habíamos hablado del famoso diagrama de Clapeyron. Y es un diagrama muy interesante que nos va a llevar al diagrama de fases, a los diagramas de fases para los de estados sólido, líquido y gaseoso. Y lo que nos interesa obviamente es este sector de acá y de acá, el punto crítico donde acá estamos en el estado gaseoso y acá estamos en el estado líquido. Entonces, el sólido no tenemos mayor necesidad y familiarícense con él porque a ver, lo tengo, miren, para verlo en mejor color. Es esta la parte que nosotros utilizamos y la parte de acá. Bien, pero miren qué es lo que cuando descompongo en las tres, porque qué es lo que tengo, presión, volumen y temperatura. Entonces puedo obtener el diagrama presión-volumen, con presión, temperatura, que es esta parte que acá lo vemos. Este es el famoso punto de saturación del agua. Y el otro que estamos mirando, ya desde arriba, estamos mirando al volumen y la temperatura. Es este es volumen y esta es temperatura. Y entonces salen estos diagramas que evidentemente tenemos que interpretarlos. Y en base a estos diagramas es que desarrollamos el ciclo de Rankine. El ciclo de Rankine es una consecuencia del ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot es una idealización y el ciclo de Rankine es una interpretación de ese ciclo, pero convirtiéndolo a un ciclo real. Y ese ciclo de Carnot, obviamente lo que nos sirve es a través de la teoría de la termodinámica. Estos señores dijeron, a ver, podemos a fabricarlo, a aterrizar la idea, es que empiezan a tener limitaciones y entonces se va desviando un poco de esa idea original. En cambio, han visto con el ciclo Ericsson cómo ellos también inician el concepto, pero ya hasta ese momento habían este ciclo y había el ciclo de Otto, el de combustión interna. El ciclo diésel también, pero más próximo estamos al ciclo Otto que al ciclo diésel. Sustancialmente hay diferencias constructivas, hay muchas diferencias. En el ciclo Otto lo que hacemos es aumentar la relación de compresión, cosa que también
vemos con buen ojo en las turbinas a gas. Y la relación de compresión empezamos a aumentar y con ello empezamos a ver de que la chispa tiene que actuar en un determinado momento. Y son motores de alta revolución. En cambio, en el diésel son motores lentos. La relación de compresión en el ciclo Otto está de 1 a 12, 1 a 14. Y es importante esos motores super cuadrados que le llaman, que tiene una relación entre el diámetro y el recorrido entre el punto muerto superior y el punto muerto inferior. Es interesante ver todo esto, jóvenes, porque es importante ver cómo vamos a producir la transformación de la energía. En cambio, el ciclo diésel, el combustible del ciclo Otto, las gasolinas, son bastante volátiles, tienen un poder calorífico aproximadamente entre 14 y 15 mil BTUs por litro. En cambio, el diésel tiene 33.500 BTU por litro. Entonces, un motor diésel, para utilizarlo como taxi, es mucho más rentable que el ciclo Otto. Pero por eso es que el ciclo Otto se le fueron al gas, y con el gas sí es también tanto o más rentable de repente que el ciclo diésel. El ciclo diésel además tiene una relación de compresión alta, tiene 32 a 1. ¿Por qué? Porque no tiene chispa. Y entonces cuando estoy comprimiendo, por eso son motores lentos. Cuando estoy y no tienen reacción, son motores grandes, de grandes potencias, porque inclusive el combustible es más barato. Las aeronaftas son inclusive más livianas que la gasolina. Por eso le dicen aeronaftas. Inclusive no son ni siquiera querosenes, son inclusive hidrocarburos muy livianos. Y entonces, miren, todo eso le dio una versatilidad a todas estas nuestras máquinas térmicas. Obviamente que interpretando estos diagramas. Y bueno, entramos al tema de la máquina de vapor. La máquina de vapor es la primera máquina que revoluciona, que produce la famosa revolución industrial. Es muy interesante cómo Watt puede interpretarlo y mediante un mecanismo que todavía se utiliza, unas masas, es que regulan el incremento y el pasaje del combustible. O sea, ya había una cierta automatización con Watt. Pero el problema de esa máquina es de que lo trabajaban con carbón. El combustible era carbón, porque aparecen antes que el hidrocarburo, antes que la refinación del petróleo. Y producía altísima contaminación. Pero era pues una máquina que me transformaba la energía de los esclavos, de los animales, de las bestias, de los toros, en una tracción. Y claro, cuando se dan cuenta del combustible de los hidrocarburos, allí es donde empiezan a sacar, porque ni siquiera el combustible del hidrocarburo lo utilizaban para las máquinas. No, lo primero que empiezan a utilizar es para un alumbrado público, como mecheros. Y eso producía contaminación. Claro, lo que pasa es que en ese momento posiblemente la población del mundo, no sé, de repente no llegaba ni a 1.000 millones de personas. Aunque los chinos y los hindúes y toda esa parte es superpoblada.
pero el resto era vacío. La Argentina no tenía ni 2 ni 3 millones de habitantes y ahora tiene como 45. Brasil, algo similar. Estados Unidos no llegaba a 10 y ahora son 300 y pico. Europa, siempre por las guerras, su población era así. Y claro, pero empiezan a desarrollarse. Viene la independencia de Estados Unidos, que es en el 1786, casi 40 años antes que nosotros. Sí, 40 años. Y obviamente que con ello vienen las grandes transformaciones. Pero estábamos con la máquina de vapor y ahí cito nomás a principios de los 1910, Henry Ford larga el automóvil, el motor de combustión interna. Más o menos, fíjense bien lo que les voy a decir. Por allí, por los años 1850, más o menos, está donde está vivo todavía Ohm. Y él desarrolla la electricidad. Creo que Ohm muere alrededor de 1850, más o menos. Y es otra de las nuevas tecnologías que van a hacerse presentes para el problema de transformar trabajo, de energía en trabajo. Y aquí el problema sustancial, jóvenes, está. ¿Por qué hago mención a Ohm? Desarrollan los motores eléctricos antes de principios del siglo XIX. O sea, antes de Ford había el tranvía, habían las máquinas y los motores eléctricos. Pero como Ford lo masifica, ese producto, entonces todo el mundo tenía acceso a ello. Y este es el punto clave, porque mata al motor eléctrico, igual que la turbina mata al ciclo de vapor, al ciclo de Rankine, porque lo mató. ¿Por qué lo mató? Por su rendimiento. La turbina a gas ha llegado al 45% y... Chao, mi amor. Un ratito. Vení. Vení. Eres muy lindo. ¿Y vos, algo? El papá ya está llegando. Y no quiero que tomen frío. Miren, jóvenes, esto es interesantísimo porque van apareciendo las distintas tecnologías y van saliendo. Entonces, ¿qué pasó? El motor de combustión interna lo desplaza al motor eléctrico. Pero lo que hemos llegado a un mercado de 7.500 millones de personas, los automóviles nos han producido la gran contaminación. Porque no es la industria la que produce los gases de efecto invernadero. Es la combustión de las máquinas térmicas, en este caso, principalmente las que utilizamos para el transporte. No son turbinas, no son ciclos de vapor, son motores de combustión interna, señores. ¿Por qué? Porque no llegan a quemar todo. ¿Por qué? Porque los tiempos son brevísimos. Y entonces eliminan por el escape mucho gases de efecto invernadero, CO, CO2. ¿Qué significa eso? De que la combustión no está completa. En cambio,
En nuestras turbinas a gas hemos visto que la combustión es completa y por consiguiente, ¿por qué? Porque las temperaturas son altas, están en todo combustible que metas se va a quemar. Y entonces no tenemos generación de gases de tipo de efecto invernadero, pero sí tenemos los famosos NOx. Y esos famosos NOx, ¿sí? Con un poco de humedad, ¡pum!, ácido. Y entonces, ahí viene una regulación, que no es cuestión de llevarlo muy alto, sino que también mediante formas de combustión se trata de atenuar ese impacto. ¿Cómo? La forma de quemar. Se le inyecta agua para reducir las emisiones, pero principalmente los sistemas DLN que le llaman. El D es dry, el L low y el N NOx. ¿Sí? Baja emisión, low de baja emisión de los en seco, dry y seco, bajo emisión de los NOx. El N es de NOx. Y entonces allí es donde han ido mirando y hemos ido avanzando con el tema de la combustión. Hoy en día la combustión ya no es más como un soplete, como esos sistemas de oxígeno acetileno, que se utiliza tanto para soldar como para cortar fierro, por la llama, por la temperatura. Y han sido reemplazados porque las cámaras de combustión tienen 5 o inclusive más inyectores. Y entonces la llama ya no es larga, sino es corta como una rosa. Y allí se producen unas turbulencias donde se controlan las temperaturas y las emisiones por norma ya están definidas que tienen que ser menores a 25 partes por millón los NOx. O sea, hay compromisos que se tienen que cumplir. Pero esto no termina aquí. Esto recién está empezando. ¿Y cómo está empezando? Hace 10 años atrás, 11 años atrás, en un evento internacional de tecnología, Tesla presenta el auto eléctrico. Bingo. Y ahora estamos yendo por esa alternativa. Está más o menos ya pronosticado que para dentro de 10 años, para el 2030, el 95% de los automóviles van a ser eléctricos. Uno, vamos a reducir los consumos de los hidrocarburos. Segundo, las emisiones se va a tratar de revertir, porque así el hombre se está autodestruyendo y nos va a quedar el tema del plástico. Un ratito, espérenme. Y entonces, ¿qué sucedió? Tesla apostó por el auto eléctrico. Mire, tardamos 110 años más o menos en revertir lo producido por Ford. ¿Y cuál es la maravilla de Ford?
se trabajaba en lotes y este señor trabajó en serie. Ahí empieza la producción en serie con este señor. Y entonces de esa forma se abaratan los costos y el auto es cada vez más accesible. Y hoy en día, antes, cuando yo era chico, valía un auto igual que una casa. Por Dios. Actualmente también, seguramente, ¿no? Pero era, no era fácil adquirir un vehículo. O sea, la persona rica, consideramos que era rica, la que tenía casa y la que tenía auto. Y resulta de que ahora Tesla está desplazando, ¿no? Es el primer productor de automóviles, lo ha desplazado a Toyota. Y Toyota y otros, bueno, han caído la mayoría de los fabricantes en el auto eléctrico. La virtud de Toyota es de que ha apostado por otra tecnología, la celda de hidrógeno. Este mundo está hambriento de tecnología y por consiguiente de energía. Y la tecnología es sinónimo de utilización de la energía. Los edificios que están construyendo son edificios, en todo lo que es Manhattan, es terrible. Tiran los edificios y están construyendo de nuevo. ¿Por qué? Porque lo están construyendo de tal manera de que las paredes puedan absorber la energía eólica, de que los vidrios, todo es vidrio, pueda absorber la energía solar. Y están construyendo edificios que se autosustentan en su consumo. Ellos consumen mucho en el invierno. El invierno es frío y el verano también es bastante incómodo. Se necesita aire acondicionado. El invierno es frío. El verano es caluroso, joder. Y entonces todo esto nos está llevando a las energías renovables. Y se están desarrollando a velocidades bastante rápidas. Y ya eso lo pude percibir de que yo he estado fui por trabajo a Dubái en noviembre del 2008 y volví en marzo del 2009. Y allí ya pude ver de que lo que se estaba empleando era este tipo de edificios inteligentes, pero ya a la máxima expresión, y ellos tenían producción de petróleo. Miren cómo son las cosas. Ellos producen petróleo, venden petróleo y importan, gas de Irán. ¿Por qué? Porque su industria también la mueven de esa forma. Con gas, el gas es más barato y el petróleo lo exportan. Y ellos producen o tienen reservorios muy inferiores a Venezuela. Miren lo que es Venezuela y miren lo que son los Emiratos Árabes y lo que es el mundo árabe, Arabia Saudita, Kuwait y esa parte del Golfo Pérsico. Miren, es impresionante la diferencia. Con menos petróleo lo que han hecho los árabes. En realidad el mérito es de los Emiratos Árabes, que son los que han empezado con ese desarrollo. Y ellos lo tenían claro. Decían, no, el petróleo nos tiene que servir para desarrollar. Y ahí está. Se han preocupado mucho de la educación. Tienen buenas universidades. Ya tienen a esta altura buenas universidades. En ese momento, el que quería estudiar se quedaba, o el que quería estudiar, te elegías la universidad que querías y el Estado te pagaba tu educación. ¿Por qué?
Porque después de que te formes, vuelves a trabajar. Y en ese momento que estaba, había, había pues la élite de los consultores y de las empresas y de los profesionales desarrollando los proyectos en todo lo que era el Golfo Pérsico. Es impresionante, joven. Y lo otro impresionante es los judíos. Los judíos no tienen nada, ni siquiera petróleo, porque los árabes tienen petróleo. A ver, solamente para que ustedes se den cuenta. Hay un parque bueno, hay un montón de parques. Hay un parque, Dubailand, que tiene una capacidad de 120.000 personas. Tenía una capacidad para 120.000 personas. ¿Acaso no han visto las pistas para las carreras de Fórmula 1? ¿No han visto lo que son la iluminación que corren de noche? Las canchas de golf es para jugar de noche porque de día el calor no te deja jugar. Y ahora mire, para entrar $80, $100 tu entrada. Y lo que tienes que comer, y lo que tienes que transportarte, y el hotel que tienes que pagar. ¿Quieres comprar? ¿Quieres ir a comprar? Tienes todo, tienes todo. Cero impuestos. ¿Saben lo que es eso? Cero impuestos. Miércoles, aquí tienes que pagar 13% del IVA, 3% impuesto a la transacción y 25% de utilidad. Miércoles te revientan con el 41%. Así es que la industria es difícil y encima el contrabando más, Clean Caja están con las patas arriba. Es que somos tan imbéciles que no nos damos cuenta. Y estos señores se percatan. ¿Qué tienen? Centros financieros, centros de distracción, centros de la gastronomía, tienes para comer de todo lo imaginado del mundo árabe, del mundo occidental y del mundo oriental. ¿Qué restaurantes, qué cosas que no hay? Cero impuesto a todo. ¿Saben qué? Es una maravilla. Y ellos no necesitaron igualar, porque el árabe, todos los árabes para ellos son iguales. Nace un niño, $1.000.000 te dan. Tiene garantizada su educación. Ajá, tienen, tienen, tienen el tema de su seguro de salud. A ver, el SUE, ¿acaso funciona? No puede. Hay una, hay unas diferencias y unas brechas, pero terribles, joven, que no sé cuántas generaciones vamos a tardar en igualar. Y peor todavía si estamos queriendo igualar para abajo, donde todos, el mundo socialista tiene que ser igual, todos tenemos que comer lo mismo. No puede. Es una terrible aberración. ¿Por qué? Porque te vuelves un conformista. Lo único que piensas es en que igual vas a probar. Y tu esfuerzo. Y hay gente capaz acá en nuestro medio, muy capaz. Me he tropezado con algunos chicos que para mí son superdotados. Hay que están ahí entre ustedes, pero ¿saben qué? No reciben una educación diferenciada. Había un chico, creo que es Gutiérrez. Oye, ese chico sabía 5 idiomas. Sabía inglés, alemán, italiano, portugués y español. Claro, se recibe, está trabajando en Holanda, en la Shell. Talina, una otra chica brillante. Ella no sabía más que inglés, pero lo sabía bien. Y la gente de Siemens la contrató y se la llevó. Y así hay varios. Garrido, que está en Alemania. Eh,
Hay un chico, Rosales creo que es, que está ahí en Kuwait, en una comuna petrolera. Y para nombrar, hay chicos que ya se han ido con esos programas de hacer pasantías pagadas y no han vuelto. Y claro, y de cómo sé, porque algunos me han pedido que les haga certificados para las universidades para hacer los posgrados, porque también, o sea, les decía, vamos, 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 se puede, y se convencieron que se puede. Y hasta el año pasado, antes del COVID, venían y buscaban por semestre 2 personas. Algunos seguramente no he sabido que uno de ellos hubiera vuelto. Había una chica que ya estaba haciendo su doctorado. Y entonces, no me digan que no se puede, joven. Lo que pasa es de que esa gente ha apostado para ser mejor. Pero sigamos con el auto eléctrico. El auto eléctrico nos desplazó todo. Nos desplazó todo. Y lo que viene con la celda de hidrógeno, eso va a terminar de revolucionarlo todo. Está cerquita Toyota. Está bien cerquita Toyota. Y este tema de la celda de hidrógeno, había en el colegio, había un chico que era muy bueno, era un geniecillo. Ya andaba con esta idea, pero estoy hablando de la década del 40, del 70, perdón. Cuando él salió bachiller del 70, él venía uno de los cursos debajo de nosotros, pero andaba con este sueño. Mire, hay una anécdota, ¿no? Había una persona, eh, uno de estos investigadores, un inventor, que andaba, y le digo, oye, ¿qué estás haciendo? Le pregunta. ¿No sabes qué? Le dice, lo que pasa es de que quiero atraparla a la luz. Wow, quiero atraparla a la luz. Bueno, el que escuchó eso, dijo, qué barbaridad, este está loco. Y el otro siguió con su idea. Y hizo la bombilla eléctrica. Atrapó la luz, la atrapó la luz en un foco. Es pues interesante aquellas anécdotas que nos narra. Y los inventores son así un poco, oh, son personas que están un poco viviendo un poco fuera de la normalidad, pero es que es gente que tiene un, un, una percepción completamente diferente a la nuestra. Les voy a comentar algo. Cuando me hicieron, yo estaba saliendo bachiller, nos hicieron unas pruebas de lo que le llaman el haiku famoso, para ver si la carrera que yo iba a elegir estaba bien. Y claro, me ponían de que pongo una alternativa. Y puse que iba a estudiar ingeniería, puse de estudiar economía, y como mi padre fue piloto, aviador, era mi tercera opción. Cuando les dije eso a mis papás, bueno, mi mamá se volvió histérica y me dijo, no, no vas a ser aviador, porque mi padre murió en un accidente de aviación. No, te vas. Y esa prueba que me hicieron dio como resultado de que mi capacidad intelectual estaba por encima del término medio, pero tenía una falla, mi memoria. Y entonces, y además que podía estudiar cualquier carrera de las
Ingenierías, cualquier especialidad, y la economía también. Bueno, eso ya me dio una cierta tranquilidad. Cuando fui a la universidad ya tenía la seguridad de que podía. Y para mi memoria, empecé a desarrollar la memoria visual. ¿Cómo? Resaltadores. Tengo todos mis libros, son un carnaval, pero todos mis libros siguen un color. Y yo lo único que hacía era seguirlo al color porque, por ejemplo, la fuerza electromotriz, ley de Lenz, y seguía el color y llegaba. Porque las vas nombrando y las vas utilizando en determinados momentos de lo que estás analizando. Por decirles algo. Y eso me ha servido. Ese test me ha servido porque primero me ha ubicado y me ha dado la tranquilidad. Y segundo, porque he desarrollado mi memoria visual. Entonces yo miro colores, jóvenes. Y bueno, cuando llegué a la universidad, miércoles, mis compañeros, oye, sabían derivar, sabían integrar y sabían mucho más porque venían de los colegios industriales. Miércoles. Entonces, la manejaban las reglas de cálculo. ¡Oh! Era burro para eso. Miércoles que me costó. Y sin eso no podía ser ingeniero. Además, no sé que estabas obligado a manejar la regla de cálculo. Llegué a termodinámica el tercer año. No. Con esta regla de cálculo. Yo me conseguí un compañero que manejaba muy bien, entonces iba y estudiaba con él. Resolvíamos los problemas y él era el que hacía los cálculos y yo copiaba de él. Soy honesto. Y cuando llegó el momento de rendir la materia, uy, mami, ya estaban las calculadoras encima. La Hewlett Packard vi la HP 45 y me hice comprar. Y me la tuvieron que llevar. Tengo un cuñado que es piloto y él viajaba en esa época en el Boeing, en el Joy, y él fue el que me la trajo. Y después la vendí, le gané plata y me compré otra más moderna, más nueva y andaba con las calculadoras, las HP. Oh, una maravilla. Podía resolver las matrices que tanto nos molestaban, porque hacer una reducida para encontrar los valores tardabas por lo menos calculando media hora para hacer la reducida por filas y obtener los valores y sacar y despejar. Así trabajábamos. En cambio ahora, ¡pum! Esa máquina que la tengo desde que líquida, la he guardado, igual que mi regla de cálculo. Son mis trofeos. La tengo aquí a mano, mi regla de cálculo. Era una Faber-Castell Low Clock. Pero mis compañeros eran unas fieras. Jóvenes. Y así fieras como eran, se fueron quedando. Increíble. Y los fui perdiendo con uno, con dos en realidad. Y ya, con tres podríamos decir. Y tal vez hasta un poquito más. Vinimos casi juntos. Y bueno, pero ya me he perdido. Nos hemos disparado hacia otra dirección. Pero es importante, jóvenes, que ustedes tomen conciencia de lo que están haciendo. ¿Verdad? ¿Verdad? Les digo.
no, no está bien. Tenemos varias deficiencias. A la gente de elasticidad y plasticidad, prácticamente les he dado una charla de lo que es los materiales. Todo el proceso de la obtención del alto horno hasta los procesos de los, de los tratamientos térmicos. Ayer he estado con ellos y hemos tocado ese tema porque nos falta. Y claro, para mí eso es fácil. ¿Por qué? Porque he estado en Acerías, he estado en San Nicolás. En San Nicolás es el pueblo, es Somisa. He estado ahí parado y en, en, tres, eh, en tres altos hornos. No conozco bien el proceso del Siemens Martin y de los convertidores y cómo se fabrica todo el proceso. Entonces, para mí era contarles y con ayuda del internet bajé fotos y se lo entiende, pero es impresionante. Y lo mismo estaba en la central de embalses de Río Tercero, estaba en centrales hidráulicas, en centrales de diésel, en centrales de vapor. Allí también vi la turbina a gas funcionando. La, el, el, reactor de embalse de Río Tercero lo he visto en etapa de montaje. Y ahí en mi universidad había gente que trabajaba con los ensayos no destructivos y destructivos para ver la calidad de lo que estaban haciendo. Temas de soldadura. Y en el manejo bastante bien el tema de la cuba de presión y del tubo de presión, porque son dos tecnologías. Los canadienses usan el tubo de presión y los franceses utilizan mucho la cuba de presión. Y he estado en un reactor y ahí a mis pies he visto las varillas y todo en la universidad en México, en la UNAM. Tienen un reactor que creo que son de 5 megas. Sí, es chico, pero ahí a mis pies lo tengo. Y todas el tema de las pruebas, ensayos que se hacen. Así que si tienen alguna pregunta, alguna cosa, pregúntenme, yo no tengo problema. En Alemania he estado en la central de Wuppertal, una central que eran máquinas Fremfire de General Electric con ciclo combinado. Entonces vi el tema de las turbinas a gas. Estuve en Alemania por 5 semanas haciendo un entrenamiento en la fábrica de Europa Gas Turbine, en Essen. Y he estado 3 veces más por allí. Y es impresionante estos alemanes. Pero, ¿de qué me sirvió? Me servía de que estos señores nos llevaron a ver este ciclo combinado. La central está al borde de un río. O sea, dejamos las movilidades, pasamos el puente y entramos a la planta. Oye, no hay ruido. Vos veías el escape, no hay contaminación. Entramos y era prolijo, no había una mancha de aceite. Y claro, te dicen que el rendimiento, cómo mejora, bla, 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 bla. Bien. Y le digo, pucha, que tu planta es muy rentable, sí, pero la rentabilidad, me dice, no está en el ciclo combinado. ¿Cómo? No, me dice, no está allí.
agarran, una vez expandido el vapor, lo recupera y este calor lo largan a un sistema de enfriamiento que son radiadores que dan calefacción a toda la ciudad. Y la ventaja que tienen es que de un lado sale la cañería, va, reparte, y cuando vuelve del otro lado del río. O sea, un poco más que tienen los condensadores en los sistemas de calefacción de las casas. Y las casas, en los pisos, tienen radiadores. Entonces la gente se va a trabajar y antes de que vuelvan, ¡pum!, le dan un golpe térmico, cosa de que cuando vuelvan esté agradable y la noche también. Aprovechan la famosa curva de carga. El valle, entonces generan ese calor y es una maravilla. Y ahí entraron lo que ellos llaman el famoso ciclo total, que ya cuando estudiaban nos habían hablado. Lo vi, todo eso está. Y Willy me contó que un montaje en Corea era lo mismo, había un tanque donde había agua caliente y agua fría y entonces tenían para utilizarlo como calefacción y como sistemas de refrigeración. Que eso lo vamos a ver a lo que también llamamos la trigeneración. Entonces, jóvenes, preparemos nuestras mentes para un cambio donde podamos sacarle el jugo a esta energía. Si no, no sirve. Y no es que no sirve, sino que podemos sacarle provecho. Porque han visto que el regenerador, ¿qué tecnología es? La de los tubos que son de cobre. Los aires acondicionados usan tubos de cobre igual, aunque ya están cambiando y están poniendo otro tipo de material porque el cobre es caro y con una buena aislación térmica reemplaza. Sí, el año pasado cambié un aire acondicionado en mi casa y vinieron y como estaba la instalación del anterior aire, le dije, déjamelo, no lo toques, utiliza esto y déjamelo el tubo de cobre. No, no digo, ya no es cobre, mire lo que es. Llévatelo, no me interesa. Y entonces, miren, este famoso diagrama de Clapeyron nos va a servir para analizar el tema del agua y el tema del vapor. Porque es aquí donde tenemos que encontrar el provecho a nuestro ciclo de vapor. Y es por eso que decimos ciclo combinado, porque es la mezcla de aire con agua. El fluido en la turbina de gas es aire y en la turbina de vapor es agua. Pero agua en el estado de vapor sobrecalentado, que más allá de la temperatura de los 560 grados de temperatura, ese vapor de agua tiene un comportamiento como un gas perfecto, un gas ideal. Y entonces todo lo que hago ya está. Y todo lo que hemos analizado de la entropía, entalpía, los diagramas presión, volumen, temperatura, entropía, entalpía, entropía, aquí se lo ve clarísimo, porque en el diagrama Brayton, en el ciclo Brayton, la entalpía y la temperatura con la entropía están expresados en un diagrama. Acá hay otro diagrama, entalpía, entropía. Y de eso es lo que ahora vamos a enterar. Bien. El ciclo de Rankine es un ciclo que opera
con vapor, y es el que se utiliza en las centrales termoeléctricas. Está de más decirles de que en los primeros ciclos de vapor lo que utilizábamos era el carbón. Y ese carbón, en la década del 60, 70, produjo en Europa lo que se llamaba la famosa lluvia ácida, con consecuencias para la naturaleza. ¿Por qué? Porque el carbón tiene fósforo y tiene azufre, principalmente el azufre, se combina y se forman los anhídridos sulfúrico y sulfuroso, que con humedad te producen la lluvia ácida, el famoso ácido sulfúrico y sulfídrico, que son devastadores. Y entonces allí se dan cuenta los jóvenes y dicen, no, basta. Y entonces tuvieron que hacer un gasoducto transiberiano para cambiar la matriz, porque en Europa hay harto carbón, especialmente entre Francia y Alemania, esa zona es de mucho carbón. Obviamente que agarra un poco a Austria y también un poco los Países Bajos, pero entre estos, y por eso es de que hace años en esta zona se desarrolla la metalurgia, los aceros. Entonces, ¿cómo era el flujo? El flujo venía, iban al oriente a buscar sedas, telas, especies, y venían, la trajeron la pólvora de allá, y aquí en Europa hicieron las armas de fuego, y entonces después llevaban toda la parte de los revólveres, fusiles, etcétera, etcétera, las armas de fuego. Entonces, ese flujo era, pero tenían que bajar, estamos hablando de Inglaterra, ¿no? Francia, los polacos, los Países Bajos, Alemania, Austria, y tenían que pasar por el norte de Italia, Grecia, pasar por Turquía y bajar. Y entonces ahí había un problema con los temas de los turcos. Actualmente también siguen manejando sus territorios por el tema de los gasoductos y de los oleoductos. Y entonces, como consecuencia de ello, los ingleses, para desviarse de esa ruta, hicieron el canal de Suez para permitir el flujo de los tanques petroleros. Véanlo de otra forma, el mundo. Y esto que les estoy diciendo es pues con Alejandro Magno, que hace la expedición que pasan por allí. Y después los mismos romanos, pero los romanos no van tanto. Se quedan más bordeando por el Mediterráneo y un poco introduciéndose para adentro. Pero el mundo romano es ese, el Mediterráneo. El mundo griego, no, el mundo griego se fueron. Llegaron hasta la India. Vean las corrientes como de las rutas de comercio. Inclusive hasta Colón busca una ruta alternativa por este tema de los turcos y entonces se larga y descubre la América. Ahí está todo, pero hoy día todo eso ya está globalizado, jóvenes. Ya está integrado el globo. Y entonces hay que sacarle provecho de eso. Ya no podemos pensar de que Santa Cruz, Bolivia, Sudamérica, son las pelotas, perdónenme la expresión. Abran su perspectiva. Están viviendo un mundo globalizado. Y el que se ubique más rápido va a sacar ventaja.
Y el problema no es producir lo que vos consumes. Mejor si produces excedentes, que ese excedente va a permitir para que tus semejantes vivan mejor. Ahí está la igualdad. Ahí está la famosa igualdad. Pero mientras tengamos corrupción, no vamos a avanzar. Y entonces este ciclo consiste en calentar agua en una caldera hasta evaporarla y elevar la presión del vapor. El vapor será llevado a una turbina donde se produce una energía cinética a costa de perder la presión. Pero también en el ciclo Rankine, que es un modelo utilizado para examinar la performance de las máquinas de vapor, el mismo consiste en un ciclo termodinámico ideal que convierte la energía térmica del vapor en trabajo mecánico. Es decir, estoy transformando la energía química del combustible en calor, en trabajo mecánico en el eje, y ese trabajo mecánico se va a convertir en iluminación, calor, frío, etcétera, etcétera. Y esto es lo que nos interesa. Aprovechar esa energía calórica, del calor, de la combustión, para producir trabajo mecánico. Y entonces aparece este famoso ciclo. Miren, miren lo que sencillo que es. El generador de calor, que es, introduces el combustible con el oxígeno, se produce y se desarrolla una reacción isotérmica, y entonces aquí están los famosos domos. Esto ya ha sido superado, lo vamos a ver en el ciclo combinado, que es de un solo paso, porque aquí es más. Entonces evapora, se va al domo superior, y de aquí al salir, y aquí también hay humedad, entonces hay que bajarlo para aquí, todo un juego energético que hay. Y cuando está saliendo, la parte más caliente es lo que estamos produciendo es el recalentamiento, porque aquí lo que tenemos es vapor húmedo inclusive, o vapor saturado. Y entonces cuando llega acá, aquí es donde tenemos que incrementar la temperatura hasta 560 grados de temperatura. ¿Para qué? Para expandirlo en la turbina, y una vez expandido, hay que ir a un condensador, porque vamos a estar con vapor húmedo, y entonces ese vapor húmedo no vamos a poder bombear, entonces necesitamos, en este condensador, tiene que haber un cambio de fase y todo tiene que salir líquido para que a través de la bomba pueda incrementar la presión y luego llevar a las cámaras al hogar, al generador de calor. ¡Wow! Y entonces aquí voy a tener una energía mecánica que me va a mover este generador eléctrico. No es general eléctrico, es un generador eléctrico. Y esto es lo que vamos a ver. Miren, otra vez va a aparecer el calor suministrado, el calor cedido. Y este calor cedido es del que les estaba hablando, que es el que me puede permitir recuperar este calor para ser utilizado como secado de semillas, secado de maderas, calefacción, y ahí le saco alto beneficio y alta eficiencia, que puedo llegar hasta el 95%, 92, 95, en función de las pérdidas que se están produciendo en el ciclo. Pues imagínense, si con los ciclos Brighton, con los ciclos de Rankine, con el 34 que llegaba este ciclo de Rankine, sacándole el máximo provecho, era rentable. Imagínense
sacarle el 90% del rendimiento térmico es pues una cosa interesante. Y entonces le vamos a poner el ojo a este ciclo. Para transformar la energía del combustible, 8 menos 20. Vamos a avanzar un poquito más y lo vamos a dejar. Creo que valió la pena porque hemos hecho un análisis, un balance de las energías que están en juego. Para transformar la energía del la semana pasada, no sé, como a las 9 de la noche, no voy a comentar ese problema por más de que sea interesante. Para transformar la energía del combustible en trabajo mecánico, es necesario transformar el calor en trabajo mecánico. La manera más común es a través de un agente evolutivo que puede ser el agua o puede ser el mismo aire, ¿no? Y ahí están los ciclos Brayton y el ciclo de Rankine. En este caso, el que me va a producir aquello va a ser el agua. El calor generado por la combustión se transfiere al agua en estado líquido en la caldera. Este a su vez la transforma en vapor aumentando su entalpía. ¿Ah? Queda la entalpía, la energía interna, más el trabajo de flujo, B. El vapor se envía, como ya tengo entalpía, el vapor se envía a la turbomáquina donde parte de su calor se transforma en trabajo. Claro, una parte la transfiere y la otra parte sale, cediendo el calor remanente al agua de refrigeración. Y después el agua de refrigeración tengo que enfriarla. Finalmente, en estado líquido, vuelve a la caldera para completar el ciclo. Necesito otra vez un cambio de estado. Tiene que estar líquido, para que la bomba haga su trabajo. Y ese trabajo, ese trabajo tiene que estar garantizado porque si no, se va a cebar la bomba y se va a parar el proceso. Cuando digo cebar, se va a ir acumulando un gas, va a ir llenando hasta que va a llegar un momento que no va a succionar. ¿Por qué? Porque está lleno de aire. El agua o agente evolutivo desarrolla un ciclo cerrado. Son dos, entonces se van a fijar bien. Las tuberías, por general, por norma, dicen, ¿no? El amarillo es gas, el naranja marrón es diésel. El gas es blanco, tuberías blancas o algunos inclusive le ponen alguna tubería azul diferenciando qué tipo de gases. El agua, verde. Verde claro, agua tratada, y verde oscuro, agua dura. Entonces, tengo el agua tratada dentro de la máquina del ciclo y el agua de enfriamiento por fuera. O sea, son dos circuitos completamente independientes. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Las centrales de vapor casi siempre están cerca de unos ríos o de los mares. El problema del mar es las sales. En el río es agua blanda. Entonces, o lagos, entonces lo que se hacen es toman el agua para la refrigeración y sueltan al mismo tiempo. Pero cuidado porque van a incrementar unos grados de temperatura y van a cambiar la flora y la fauna de ese río. En el río no tanto, pero en los lagos sí. El mar, cuidado, ¿no? Porque van a producir incrustaciones en las tuberías. El agua o agente evolutivo desarrolla el ciclo cerrado del que aprovechamos el calor del combustible. Como sabemos en la termodinámica, el ciclo de Carnot es el ciclo de máximo rendimiento térmico. Ahora lo vamos a analizar el ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot con un gas perfecto. Representado en el plano presión-volumen
puede funcionar como sistema cerrado o como sistema de flujo en régimen estacionario. Otra vez volvemos al tema anterior. Son fluidos estacionarios. No es que en toda la tubería, sino en los puntos que nos interese estudiar. Compuestos por dos procesos isotérmicos e internamente reversibles. Y dos procesos adiabáticos también internamente reversibles. Y aquí lo tenemos, miren. La expansión con aquí lo tengo. Expansión isotérmica, 2, 3. Expansión adiabática, compresión isotérmica y compresión adiabática. Y entonces, cuando lo llevo en el diagrama temperatura, entropía, se vuelve un cuadrado. Ciclo de Carnot del vapor de agua. El ciclo teórico podría realizarse mediante dos isotermas y dos isentrópicas. En la práctica, la adición de calor se realiza en una caldera isobárica y el calor cedido en un condensador también isobárico. La temperatura máxima del ciclo no puede ser superior a la crítica. Y el ciclo se realiza en la zona de vapor húmedo, donde ahí viene uno de los problemas. Porque cuando expando ese fluido que no está seco, que es húmedo, cuidado con las álabes. Los va a deteriorar. Van a tener unos impactos y lo va a deteriorar. La temperatura máxima del ciclo no puede ser superior a la crítica. Y el ciclo se realiza en la zona de vapor húmeda donde coinciden las isobaras y las isotermas. El ciclo de Carnot con el de vapor de agua se representa en los planos presión-volumen, temperatura, entropía, y ahora ha aparecido este nuevo diagrama. Entalpía, entropía. Aquí los tienen. Lo que les decía, miren, queda un cuadrado. No puedo ir hasta acá porque no tiene sentido. Por dos motivos. Uno, porque cada vez voy a trabajar con presiones más altas y el costo de la tubería. En cambio, miren, en entalpía, entropía se lo ve también mejor. Pero el que más flexibilidad tiene para entenderlo es este temperatura entropía, igual que con el ciclo Brighton. Y entonces, una vez que ha alcanzado el punto de vapor saturado, recién va a haber, recién va a haber el incremento de temperatura. Y entonces aquí voy a entrar a una zona que se denomina el de vapor seco, sobrecalentado. Y va a haber un puntito por acá que es el que persigo llegar a los 540 grados de temperatura para tener el comportamiento de un gas ideal. El ciclo de Rankine es fácil de llevar y conlleva una serie de inconvenientes. Sin embargo, por eso se desarrolló otro ciclo que pueda operar en condiciones similares, eliminando los aspectos imprácticos asociados a este ciclo de Carnot. Y este es el ciclo de Rankine, lo que les decía. Ese ciclo teórico nos sirvió para querer fabricarlo, la máquina. Y allí tropezamos y vimos de que no se podía y entonces los estudiosos desarrollaron este ciclo de Rankine. Representaban la figura. Miren qué interesante. Pasan un poco, pero siguen a presión constante y lo expanden. ¿No? No puedo expandirlo de acá porque le estoy subutilizando. Pero aquí estoy expandiendo vapor húmedo, que también se va a hacer los análisis con el título, con el porcentaje de humedad. Y en este diagrama temperatura, entropía se lo ve mejor. El trabajo de la bomba de 1 a 2, ¿sí? Y aquí desde 2 hasta 4 es el incremento de temperatura que se tiene
en la caldera. Y entonces puedo expandir de 4' a 5, perdón, 4 segundas, 5 segundas, con el vapor saturado de 4' a 5 y también con la etapa de recalentamiento hasta el punto 5. Obviamente que estoy incrementando el área y se ve de una forma muy interesante de que puedo conseguir mejoras del rendimiento si trabajo con este criterio, ese fluido. Y por último, también lo podemos ver en el diagrama entalpía-entropía, que es básicamente lo mismo, solamente que aquí está en el entalpía-entropía. Ya no es isoentrópico esto. No se produce a temperatura constante. Aquí sí se lo ve con la entalpía, que es distinta, porque este punto no es igual que el 3. Aquí estoy viendo de que este punto es distinto que el 3, y aquí también lo estoy mirando que es distinto. Y entonces, conforme voy aumentando, de que el título vaya disminuyendo hasta llegar a la saturación, es donde puedo conseguir un buen rendimiento. Pero, y si paso, mejor todavía. Que esto, si ustedes se fijan, se cumple nuevamente el concepto de incrementar el límite de la temperatura. Porque no es solo, porque veo de que el incremento de la relación de compresión, salgo, incremento, pasa por un máximo y cae. En cambio, la temperatura va aumentando y va aumentando la expansión del trabajo de la turbina. Aquí es exactamente lo mismo. Va incrementándose la temperatura y paso de 4' a 4. Este 4' eran las máquinas primarias. Después se dan cuenta, fabrican este y por último ya están fabricando estas otras. En la figura se han dibujado 3 variantes del ciclo de Rankine a la entrada de la turbina. 1, 2, 3, 4 segunda, 5 segunda, 1. Y la otra que hemos visto, 1, 2, 3, 4', 5', y 1, 2, 3, 4, 5. Con vapor húmedo, saturado y recalentado. Y este ciclo no es nada más ni nada menos que la expresión de esto. ¿Sí? Entonces, empezamos aquí en 1. Viene la bomba. 1, viene la bomba. Y empiezo a calentar en la caldera y llego hasta 3. Y más arriba encuentro el 4', 4 segunda, etcétera, etcétera, con el calor sobrecalentado. Y lo expando. Y al expandir, llego al 5, al condensador. El condensador cede todo este calor y llegó al 1 con un cambio de estado para poder otra vez repetir el trabajo de la bomba. Y es continuo, igual que el de la turbina del ciclo Brayton, simple, abierto, es continuo. La figura representa un esquema de la instalación en la que se realiza el ciclo de Rankine. El proceso 4-5 de expansión de la turbina es isoentrópico, a entropía constante del vapor de la turbina y por consiguiente puedo pensar que es reversible y adiabático. O sea, como es adiabático, es reversible. El trabajo de expansión de 4 a 5 va a ser el trabajo de la turbina y lo voy a poder también medir por el salto entálpico de 4 a 5. No ha cambiado. El concepto conceptualmente no está cambiando. La turbina era de 3 a 4, esto es de 4 a 5.
porque hay otros puntos intermedios. El proceso 5.1 es también de condensación, pero esta condensación es a presión constante, es isobárico. A diferencia del ciclo de Carnot, se condensa hasta el estado de líquido saturado, que es el punto 1. Condición que debe cumplir el fluido para que expulsado, comprimido por la bomba, pueda llegar al punto 2. Aquí es donde se produce la bomba, el trabajo de compresión. Y entonces es fácil, ¿no? ¿Qué tengo acá? Miren, tengo de 4 a 5 la expansión. De 1 a 2 la compresión. De 2 a 4 el calor suministrado. Y de 5 a 1 el calor cedido. ¡Bingo! Lo que hemos venido estudiando. Ni más ni menos. Entonces, ¿de qué nos extrañamos? ¿Por qué nos ponemos incómodos? Si esto ya lo sabemos. Por eso es que primero he empezado por los ciclos de Brighton y estoy terminando con este ciclo de vapor. Miren cómo son las cosas, ¿no? En termodinámica a mí me enseñaron mucho de todo esto y después en centrales eléctricas vi este tema de cómo mejorar el rendimiento de las turbinas de vapor, porque en ese momento era el boom las turbinas de vapor. A ver, pregúntale a Jaimito si sabe. No tiene la más peregrina idea, no sabe lo que es entalpía. Y esto, si no manejas entalpía, si no manejas termodinámica, no funciona. Entonces, ¿qué les está enseñando? Además de que esto, yo he estado en las plantas y he visto todo esto. Y después cuando trabajaba en Guaracachi, he trabajado en generación jóvenes 32 años más. A diferencia del ciclo de Carnot, se condensa hasta el estado de líquido saturado. Bien. La compresión en la fase líquida tiene la ventaja de reducir el trabajo del compresor porque es líquido. Es más fácil comprimir un líquido que comprimir un gas. El calor cedido será de 5 a 1. Y si lo veo en un diagrama entálpico, también está presente de 5 a 1. El trabajo de la bomba de 1 a 2. El trabajo del suministro de calor está de 2 a 4 y la expansión de 4 a 5. Y ahora el problema va a ser cómo voy a ver este proceso y cómo lo voy a mejorar. El calor suministrado cedido de 5 a 1. Y por eso es negativo, ¿no? Y le pongo la entalpía de 5 a 1. El proceso 1-2 de compresión adiabático es isentrópico, se realiza en la fase líquida, ciclo de Carnot hasta mezcla del líquido-vapor. El trabajo aportado es del exterior. ¿No? ¿Por qué digo trabajo aportado? Porque la bomba es una bomba eléctrica y la electricidad viene de otro sistema. Y entonces el trabajo de la bomba es la entalpía 2 menos 1. El proceso 234 es la adición de calor en la caldera. ¿Sí? Hasta el punto 4' y de 4' a 4 es el calor sobrecalentado, que si se acuerdan está aquí. A ver. Ya me pasó. Aquí. Acá. ¿Sí? 2, 3, 4 y el sobrecalentador en la parte de arriba. Bien. 4', 4. El 2, 3, del 2 al 3,
el agua se calienta. En el ciclo ideal, este proceso es completamente reversible, exigiendo infinitas fuentes de calor a temperaturas crecientes. En la práctica, este proceso es irreversible, ya que el agua de la caldera a la temperatura T3 se mezcla con el agua impulsada por la bomba T2, y ahí están permanentemente con un intercambio de calor. Del 3-4, el agua se evapora, proceso isotérmico de 3 a 4. Y por último, el calor total aportado al fluido será la entalpía de 2 a 4, ¿sí? 3-4, desde el punto este hasta acá. Y el fluido ya está listo para ser expandido. Bien, aquí nos vamos a quedar. En el rendimiento del ciclo en la 14. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Nada? Ingeniero, entonces el ciclo de Carnot es ideal. Claro. Ah, ya, es que estaba confundido esa parte. Me enseñaron que era de otra manera, me explicaron no como Y usted, es tan ¿no? ideal. Y es tan ideal que no lo pueden reproducir. Es un rendimiento teórico. Es un ciclo teórico, perdón, que me lleva al máximo rendimiento. Porque ese es el tema. ¿Cómo consigues el máximo rendimiento? Con el ciclo de Carnot. ¿Cómo aprovecha el ciclo de Carnot? Con el ciclo de Rankine. Uno es ideal, el otro es real. En cambio, con el ciclo Brighton, el ciclo teórico, cuando ves las pérdidas, ahí lo puedes analizar bien qué es lo que está pasando. Pero aquí no ves pérdidas. En la caldera, ¿cómo puedes ver una pérdida de calor? Si todo está al interior. Claro, hay unas pérdidas por el calor cedido al exterior, pero lo aíslas. Esa aislación térmica. ¿Otra pregunta? ¿Nada? Para entender los ciclos hay que manejar la termodinámica, entalpía, entropía, cómo voy de un diagrama al otro. Ya está, ya está. Y la parte conceptual empezamos a agarrarla y cuando nos damos cuenta está hecho el ciclo. Bien, jóvenes, entonces nos vemos el martes, 4 de la tarde, que vamos a terminar esta presentación. No tengo problema de enviarles para que ustedes lo vayan analizando y refrescando lo que hemos visto. Pero no se me olviden, por favor, están queriendo hacer, no es que están queriendo, ya hay, he visto trabajos de grado, tesis, con paneles solares para hacer centrales de vapor. Oh, así como lo que están escuchando. Lo que es Esas más, ya centrales hay. termosolares, ingenieros, se refiere, ¿no? Sí, correcto. Sí, ya he averiguado eso. A ver que no estoy mintiendo. Sí, es interesante. Resulta que los paneles se vuelven como concentradores, ¿no? Y lo llevan toda la energía. Y seguramente que el tema es, jóvenes, de que el grafeno lo está revolucionando todo.
y el grafeno, están consiguiendo buenos rendimientos con el grafeno para las células fotovoltaicas. Y no va a faltar otro material que va a aparecer que nos va a revolucionar la vida del mundo. Y cuando encuentren el superconductor, ahí estamos, bingo. Esa es energía infinita porque en el superconductor va a circular corriente y va a circular, y como no tiene resistencia, no se consume. Igual que nuestro globo. Nuestro globo gira, gira, gira y no consume. Al contrario, desprende energía que la podemos aprovechar. Es interesante, véanlo de otra forma. Y al mismo tiempo, ese grafeno nos está llevando al superconductor y de aquí a poco, guardalo tu petróleo. Así va a ser. Así va a ser. Acuérdense, ustedes lo van a ver y yo no sé. No sé. Quisiera ser optimista de poder ver lo que sí puedo decirles de que he visto el desarrollo del grafeno. Cosa que hace 10 años no pensaba que podía llegar a esta condición, a este estado. Les estaba hablando de Talina. Talina hizo una investigación del grafeno que me sorprendió. Eso ha sido el 17, hace 4 años atrás. El 18, ella se recibió yéndose a Austria. Bien, jóvenes. Está en Austria, 3 años. Se quedó. Linda chica desde donde la vean. Alta, simpática, agradable su trato y muy inteligente encima. Nos vemos, jóvenes, el martes. Vamos a continuar, que se cuiden. ¿Sí? Este coronavirus nos está carcomiendo de a poco. Es un cáncer que nos va a hacer pelota. Y nuestras autoridades, bien, gracias. Ese ministro de salud es una desgracia. Y lo peor es de que al compañero Arce lo va a desprestigiar y van a ver descontentos porque todos hemos perdido un ser querido con esta pandemia. Cuidémonos, jóvenes, y nos vemos el martes. Gracias. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. ¿No se quieren ir? Luego, ingeniero. Hasta luego.